Hola a todos, nuevamente yo Paola Preto les quiero compartir un testimonio muy grande que Dios hizo en la vida de mi mamá, en su salud, bueno, en mi familia. En realidad fue un testimonio muy grande. A mi mamá hace 2 años, en el 2019, sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico. Estaba bañándose y de repente mi papá y yo escuchamos un grito, fuimos a socorrerla y apenas la vi yo sabía que algo grave le estaba pasando. Inmediatamente llamé a la ambulancia y fueron unos minutos de mucha angustia. Y después de llamar a la ambulancia lo que hice fue llamar a mi Claris y a Clemi, también del grupo de oración de Obreros de Jesús que dirige Claris. Y bueno, me contestó mi Claris y ella me decía, pues yo le dije que no sabía que tenía, que ya había llegado a la ambulancia, yo estaba súper angustiada, que por favor me ayudara en oración. Ella me dijo sí, que ya ponía en el grupo y que la ungiera con aceite bendecido. Así, eso fue lo que hice. Entonces, bueno, mientras llegaba la ambulancia, que fueron unos minutos, pero para mí fue una eternidad, yo la ungía y le hablaba al oído. Estaba inconsciente, estaba en un episodio muy angustiante, muy impactante para mí verla así, y para mi papá, y yo solo, como podía, de los nervios y la ansiedad y la angustia que sentía, yo solo le hablaba a Dios que por favor no la llevara, que yo todavía la necesitaba en mi vida, y, le hablaba a ella que por favor no se fuera, que yo aún la necesitaba conmigo. Y bueno, llega la ambulancia y como pueden, pues la intentan bajar porque pues el cuerpo queda totalmente suelto como peso muerto y es muy difícil manejar. Entonces, bueno, estaba difícil, la vía aérea estaba bloqueada, estaba cerrada. Y les digo todo este detalle porque siento que es muy importante en el testimonio, para que pues tengamos como presente la gravedad del episodio de salud que mi mamá vivió. Y entonces, bueno, me acuerdo mucho que el guarda del edificio llamó a alguna persona o algún vecino que pues es médico intensivista, porque no, o sea, fue el Espíritu Santo. Yo digo que Dios estuvo en todo momento desde que sucedió eso, desde que estuviéramos ahí mi papá y yo en la casa y mi mamá no estuviese sola. Y pues como no la lograban estabilizar y se estaba ahogando, yo solo le preguntaba al médico de la ambulancia cómo está respirando y él me decía, sí, pero se está quedando. Y yo solo le cogía la mano, yo desesperada, y le pedía a Dios por favor y no la soltaba, y yo solo veía cómo se estaba ya poniendo casi morada. Y entonces baja el médico y bueno, me tranquiliza y de una va allá a apoyar. Y ahí como que yo sentí en mi corazón una paz, como que ya, deja, y como que me hice a un lado. Yo dije, no, con mi angustia y mis nervios en los que estoy, yo no voy a dejarlos actuar, y mejor pues ya está ahí. Yo sentía en Dios que ya estaba en buenas manos, que ya pues estaba con el médico. Y bueno, llega Norita también del grupo de oración y bueno, me acompaña. Bueno, ya escucho la ambulancia que se va y ya como que en cierta forma me da una tranquilidad. Como pude, luego ya me hace el favor de acompañarme a la clínica. Mi mamá está en reanimación y era domingo, entonces estaban en Eucaristía mientras le hacían como el diagnóstico y todo. El médico nos daba como un diagnóstico. Sabíamos que había tenido un accidente cerebrovascular, pero estaban esperando el TAC para ver si había sido isquémico o hemorrágico.
Entonces yo dije, quiero ir a la Eucaristía, o sea, en medio de mi angustia quiero ir a la Eucaristía. Y bueno, fui. Y fuimos a la Eucaristía, ahí en la clínica. Y yo al final como que llegué y sentí como que al final solamente le quería decir, Dios, yo sé que tú estás con mi mamá. Y sentí como una tranquilidad, pero no entendía bien, yo todavía estaba como en shock. Y bueno, luego mamá, esa fue como la emergencia, luego a mi mamá la remiten a, pues a cuidados intensivos, a otra clínica, donde sí tuviesen pues todo este equipo de hemodinamia para pues tratar el caso de mi mamá. Bueno, si no estoy mal esa noche, o la segunda noche que estuvo mamá en cuidados intensivos, ella duró 15 días en cuidados intensivos. Me acuerdo mucho que la médica intensivista pues nos explicó el panorama. Había sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico. La escala de hemorragias se llama Fisher y se mide de 1 a 4, donde 4 es la más grave. Mi mamá había hecho 4, es decir que el mayor porcentaje de su cerebro estaba invadido totalmente de sangre. Tuvo una hemorragia subaracnoidea, lo cual es muy grave. Lo pueden consultar en internet, todos estos términos médicos que les estoy comentando. Y pues que básicamente tocaba esperar y que pues lo tenían que intervenir porque había una ruptura pues de una arteria de su cerebro que había producido pues esta hemorragia causada de un aneurisma y pues la hipertensión. Entonces, bueno, fueron como los momentos más angustiantes de mi vida. Yo me sentía como, no sé, como te digo que vivía en automático. Yo claramente todo el tiempo le hablaba a mi Claris y ella, no, nena, estamos en oración. Crearon un espacio, mi Claris creó un espacio para orar por mi mamá todos los días a las 9 de la noche y me compartían las oraciones. Y yo cuando llegaba a mi casa después de estar todo el día en la clínica, las hacía. Y sabía que todos en el grupo de oración estaban pues orando con todo lo que mi Clarice lideraba en las oraciones y todo lo que Dios le ponía. Bueno, luego la intervienen para cerrarle, embolizarle el aneurisma para que no sangrara más. Entonces, el médico nos dice a mi papá y a mí como los riesgos de ese procedimiento y de lo que había pasado, que aproximadamente, bueno, de 100, las estadísticas son que de 100 personas que sufren este tipo de accidente cerebrovascular, 60 se mueren en el momento. De los 40 que quedan vivos, 20 se mueren en los primeros 20 días. Y de estos 20 que se salvan, 10 quedan con alguna secuela de leve a grave. Y los otros 10 pues quedan bien. Entonces, pues digamos que no había pasado todavía lo peor. Todavía pues el riesgo de muerte de mi mamá era muy alto. Su pronóstico era reservado. Y bueno, tenían que intervenirla. Entonces en todo momento yo solo le estaba comunicando a mi Clarice lo que estaba pasando. Y pues ella comunicaba en el grupo y pues lideraba todas las oraciones por mi mamá. Me decía, nena, tranquila, estamos orando por ella y que sea Dios haciendo su obra y su voluntad. Y bueno, así fue. Entonces le hicieron ese primer procedimiento que gracias a Dios salió bien. Y bueno, ya ahí pues era esperar cómo evolucionaban las siguientes horas. Ahí mi mamá presentó hidrocefalia, que quiere decir que pues la presión del cerebro es muy alta debido pues
al volumen de sangre que ocupaba el espacio pues de su cerebro, pues todo el líquido encefalorraquídeo era más sangre. Entonces le tienen que hacer una ventriculostomía. Entonces le abren ahí un orificio en el cráneo para que pues libere la presión. Entonces le tienen que drenar para que, pues, para que circule y se baje la presión del cerebro. Entonces duró ahí con ese bypass, con esa ventriculostomía, con ese orificio, unos 8 días. Y al cabo de unos días, aun cuando tenía abierta, pues le empezaron a quitar la sedación. En todos los procedimientos que hacían los médicos, pues yo, cada vez que algo pasaba, mi Clarice me decía que le fuera comunicando, pues para orar especialmente todos los días estaban orando, pero para, digamos, esos procedimientos especiales, pues para que pues estuviera en la oración especial en ese momento todo el grupo. Y bueno, así fue. Y yo pues también aprovechaba en el oratorio de la clínica ir en cualquier momento, hacer la coronilla de la misericordia, hablar con la Virgen, el rosario de la Virgen, hablar con Dios. Y yo todo se lo estaba comentando a mi Clarice, cómo me sentía. Ella estaba muy pendiente de mí. Y las personas del grupo también, todos nos apoyaron y iban y nos acompañaban, más que todo a mi papá y a mí, pues porque mi mamá estaba inconsciente. Igual la visitaban también de la oficina, y muchas personas también de la oficina, amigas de mi mamá, pues estaban en oración. Fue un momento muy lindo en ese sentido, porque no nos sentimos solos con mi papá. Nos sentimos todo el apoyo de amigos y seres queridos de mi mamá y nuestros. Y de verdad vi lo importante que era el grupo de oración, aún más ya desde hace tiempo, pero ahí de verdad sentía como una familia. Nos apoyaron hasta económicamente varias personas, porque fue un momento muy difícil en todos los ámbitos. Y cuento todos estos detalles porque hace parte del testimonio. Bueno, me acuerdo mucho. Así pues eran los días en que estuve en UCI. Estuvo 15 días en UCI. Me acuerdo mucho un momento que, pues como estaba en UCI, teníamos unos horarios de visita. Y el médico que estaba de turno, el intensivista, nos dijo como no. Escuchábamos, pues cada familiar escuchaba el reporte del médico. Y el médico esa vez nos dijo, no, pues ya le quitaron la sedación y pues nada, solo mueve un brazo. De verdad. Oigan, Dios mío, eso para mí fue súper duro. Yo salí destrozada porque, bueno, pasamos de que el diagnóstico inicialmente era reservado. Luego, pues era el día a día, nadie nos podía asegurar nada. En cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Si los llamaban, uno ya sabía que era algo malo. Una vez nos llamaron, pero gracias a Dios no era nada, algo malo, sino que necesitaban hacer una autorización. Pero esa angustia es muy fuerte y yo lo cuento porque yo me acuerdo que yo salí destrozada ese día. Y yo llamé a Clarice desesperada y le dije lo que nos había dicho el médico a mi papá y a mí. Y Clarice me dijo, nena, yo me acuerdo mucho de esa conversación que tuvimos. Me dijo, nena, mucha fortaleza, que estamos orando. Y yo lo que le pido a Dios es que de verdad, si la deje bien. Pídele eso. Y yo lo sentí como un balde de agua fría, pero en el momento también reaccioné y dije, tiene toda la razón, yo no puedo ser egoísta con mi mamá. Para mí era muy duro verla luego sufrir, yo no quería eso. Entonces mis oraciones, y yo le dije, sí, tienes razón, gracias. Y entonces yo de una me fui al Santísimo y le decía a Dios, me puse a orar así. Y en estos próximos días, como Dios mío, tú sabes cuánto a mamá y yo sí
quiero y la necesito todavía en mi vida, pero yo no la quiero ver sufrir. Si me la dejas, déjamela bien. Yo no la quiero ver en una cama postrada, que no pueda ni comunicarse, ni comer lo que le gusta, ni nada, porque ella además la tuvieron que hacer sonda gástrica, traqueostomía para respirar, sonda urinaria, mejor dicho, ella estaba conectada por todo lado y pues todavía súper inconsciente. Entonces, así fue como yo le hablé a Dios ese día. Y me dolía mucho, pero a la vez sentía como una paz en él, en que era lo mejor. Y yo solo le decía a Dios mío, que sea tu voluntad, pero si no, dame la fortaleza. Y así fueron pasando los días y yo, mi Clarice decía, órale todo el tiempo cuando la vayas a visitar, y yo lo hacía, yo iba y le oraba, le ungía con el aceite y poníamos música de oración y pues para que ella escuchara, porque pues también ya nos dejaban como ponerle música y eso y hablarle mientras iba como despertando. Y así cuando un día bueno, en estos procedimientos que tenían que hacerle, yo llamo a Clarice y le digo, pues le reporto como el estado de salud de mamá, porque yo siempre todos los días le hacía el reporte de cómo estaba, pues para que fueran orando en el grupo y todo. Y entonces ella me dice, bueno, le doy el reporte del día como pues que sigue ahí, como que ya la van despertando, como que a veces me ve un bracito, como que, pero nada más. Y me dice, tranquila nena, que Dios me puso, esto me lo dijo muy claro, que Dios me puso, que tu mamá va a salir en victoria, que va a salir en victoria y que Él la va a levantar. Y en este momento quería solamente probar tu fe y ha visto cómo tú le has sido fiel en este momento y te la va a levantar y te la va a dejar totalmente bien. Vas a ver que es cuestión después de la rehabilitación, todo, y vas a ver cómo va a empezar a mejorar. Oigan, al otro día, bueno, yo me fui tranquila. O sea, cuando mi Clarice dijo eso, cuando al final del día leí el reporte, me dijo eso, yo salí como gozosa, dichosa, feliz, porque mi Dios, lo que dice a través de Clarice, eso se cumple, porque es un gran instrumento de verdad. Y yo me fui con esa fe en Dios y esa tranquilidad del mensaje que me había enviado a través de mi Clarice. Y al otro día, no me lo van a creer, mi mamá, yo me acuerdo mucho que llegó en ese momento Isabelita, también del grupo de oración, la estaba visitando. Cuando llegamos con mi papá, no lo podíamos creer. Parecía era como ver una persona recién nacida, pero o sea, hasta la cara todo le cambió y ya movía sus brazos, sus manitos, perdón, movía su brazo derecho, perdón, y sus dos piernas. Y se movía, y no, la dicha y la alegría que sentimos. Y había una doctora muy, muy especial, una intensivista, que ella se alegraba desde el momento en que que nos contó. Ella fue la que nos contó cuando mi mamá entró a cuidados intensivos, y decía, es un milagro, de verdad. Y se alegró mucho con nosotros, conmigo. Me decía, sí, está moviendo las dos piernas, y estábamos muy felices. Y yo, ay, gloria a Dios. Y me dijo, sí. Y síguele pidiendo a Dios, porque Dios no hace nada incompleto. Y para mí eso fue muy grande. Porque ella fue la que nos dijo el primer reporte cuando llegó a la UCI, que no era nada alentador. Cuando yo me puse a llorar ahí, ella también se le aguaron los ojos. Que me dijera eso y se alegraba tanto. Y así pasa. Perdón,
una semana ya mi mamá le iban a pasar a habitación y porque ya estaba mejor, ya le habían cerrado pues el orificio porque ya la presión intracraneal estaba bien después del monitoreado y empezó a toser. Ella tenía la traqueostomía y como a toser mucho y como con escalofrío, como con fiebre y entonces la dejaron más tiempo porque tuvo 2 infecciones. Y entonces otra vez yo, no, Clarisa, yo me tranquila en oración, cuídenla mucho, que no la visiten por ahora sino solo ustedes, porque pues está muy delicada. Y obedientes y sigue en oración, y así hice. Entonces pues las visitas también el neurocirujano dijo que restringirlas, pues por lo que estaba tan delicada. Y bueno, la pasaron de habitación, pues seguía con el tratamiento del antibiótico y empezó a mejorar. Empezaron a ir a hacerle las terapias así, pues ella no caminaba ahí, la tenían que bañar en la cama, en la camilla. Pero le empezamos a comprar un tablero para que escribiera. Y ella le hacían preguntas como dónde vive, quién es su hijo, su esposo, y lo escribía. Y también le hacían terapia física y movía su brazo, levantaba la mano derecha, ella entendía lo que le decían. Estaba un poco, pues estaba desubicada, pero entendía lo que le decían. Y pues el brazo izquierdo sí no lo movía porque pues su afectación fue en el hemisferio derecho, entonces la parte izquierda de su cuerpo pues era la que se veía más afectada pues en cuanto a motricidad y físicamente. Y bueno, de ahí mi mamá sale y yo me acuerdo muy clarísimo, decía, cuando yo hablé con ella, vas a ver que va a caminar, vas a ver, Dios te la va a dejar totalmente bien, vas a ver que ya va a caminar, cuestión de tiempo y le van a quitar eso, la traqueostomía, todo, vas a ver que ya va a quedar bien. Y yo, porque pues el riesgo era que pues, se pudiera quedar así siempre, o sea, necesitaba terapia porque es como si se les olvidara respirar, pero igual pues había una posibilidad, igual que la sonda gástrica si no estaba haciendo bien deglución. Y bueno, así fueron pasando cada uno de los procesos y se cumplió todo lo que mi Dios nos dijo a través de mi Claris. Mi mamá a la semana ya caminaba, pues con ayuda, pero ya caminaba como, bueno, y fue en cuestión de terapias de todo, física, ocupacional, del lenguaje, de todo, luego entró a un centro de rehabilitación, pero al cabo ya estaban, al cabo de 3 meses o 3, 4 meses de estar ya en la casa y estar en terapia, le quitaron la traqueostomía. Fue un proceso difícil, pero Dios nunca nos abandonó y siempre dijo, en oración decía que va a estar bien, que no va a necesitar ningún soporte más de las ayudas que tenía para respirar. Y gloria a Dios, se cumplió todo lo que dijo papá Dios a través de mi Claris. Le quitaron la sonda gástrica, bueno, eso sí fue como al mes, comía bien, pues el tema era que se ahogara. Y pues no tuvo ningún problema, los exámenes bien, perfecto. La parte de deglución, la respiración, ya a finalizar ese año, ya mi mamá no tenía ninguna dependencia de ninguna sonda. Y pues ella seguía en sus terapias claramente y pues todos los controles de todos los médicos que la tenían pues que ver a partir de ahí. Pero yo nunca me voy a olvidar de 2 momentos importantes en la clínica. Recuerdo mucho que una pues de las residentes que trabajaba con el neurocirujano dijo, es que de verdad tú eres un milagro, le decía cuando le fueron a visitar pues a la ronda médica, es que tú eres un milagro, de verdad. El mismo neurocirujano que la recibió en urgencias el día que tuvo el evento
fue el que la operó. Cuando le dieron ingreso de alta me decían, no, es que verdad es un milagro, o sea, que se acuerde, que escriba. No, es impresionante. Y cuando yo la recibí, el mismo doctor dijo, ella tenía muerte cerebral. O sea, o mi mamá se moría o mi mamá quedaba en estado vegetativo, en una cama sin poder hablar, mover nada. Absolutamente, solamente ahí. Es el milagro más grande, de verdad, que yo solamente le puedo dar gracias a Dios y a mi Clarice, a Dios por tener ese instrumento tan maravilloso en nuestra vida, porque de verdad, y al grupo de obreros, porque nos acompañaron y todo ese proceso, lo que les decía desde el inicio, yo sentía que estaba Dios ahí, y después lo entendí y lo reafirmé. Dios me lo reafirmó también a través de Clarice otro día en un grupo. Me acuerdo mucho que Dios me dijo otra vez, mi Clarice me dijo que eso había sido para conversión de mi papá y para mí también. Y de verdad que es que el testimonio continúa en que desde ahí yo soy otra persona. Yo no volvería a ser la persona que era antes del evento de mamá, porque me enseñó a confiar más en Dios y en mis capacidades y saber que solo necesito a Él y no necesitamos nada más, porque yo me sentía totalmente dependiente de mamá y mamá también tenía una carga muy fuerte como en las cosas de la casa, y ahí ya nos tocó a mi papá y a mí apropiarnos, y es como una forma de servirle ahora a ella, porque pues ella está totalmente bien, pero pues como secuela pues ella es una persona dependiente 100% de alguien, entonces es como una niña, toca pues hacerle la comida, apoyarla, acompañarla. Ella habla, camina, todo. Pero pues sí, su secuela es que pues ya no puede ser la mamá que hacía todo en la casa y estaba pendiente, sino ahora nosotros estamos pendientes de ella. Y es hermoso y gratificante. Y como Dios me ha enseñado, nos ha enseñado como familia y nos ha unido más hasta el matrimonio, hasta la relación que tienen mis papás ahora. Es increíble. Quiero resaltar acá, además de este testimonio, cómo Dios utiliza estas cosas para mejorarnos. Aquí yo ese hecho que dice como que todo lo malo es bueno para los hijos de Dios, es decir, bueno, ahorita no lo recuerdo bien, pero de verdad el punto es que de todo lo negativo que veamos entre las situaciones difíciles de la vida de Dios, de verdad todo lo hace para bien en nuestra vida. Que fue duro, sí, pero sin Dios no lo hubiera podido pasar. Y ahora que ya han pasado el tiempo, entiendo todas las lecciones y aprendizajes que Dios ha traído a través de la enfermedad de mamá, como nos ha unido más de familia. Sí, han sido momentos difíciles y pues sí, hay cosas que pues ya mi mamá no es la mamá de antes, pero todo lo que me ha enseñado, todas las enseñanzas personales y de carácter, y en cuanto a mi papá, a ver lo que él ahora, o sea, él nunca iba a la Eucaristía, y a él ahora, él es el que diga vamos a escuchar la misa, vamos a ir a la Eucaristía, hoy es el grupo, conéctese. Para mí eso no tiene precio, porque esa es solo la obra de Dios. Y yo le quiero dar la gloria a Dios con este testimonio, por cómo todo logró desde un principio y cómo a través de Clarice me dijo que iba a estar bien y cumplió su palabra, porque Dios no nos miente nunca. Les aseguro que cuando Dios habla a través de un instrumento de Él, se cumple porque es palabra de Dios y Dios no dice mentiras. Y también cómo a través de eso, de la enfermedad de mamá, nos ha tocado como familia, nos ha bendecido, que no ha sido fácil,
Yo no voy a decir que es perfecta mi vida, no. Digamos que me ha costado, pero lo he valorado mucho y he visto todo lo positivo que Dios ha sacado de esto en mi vida y en la de mi familia. Y cómo podemos ahora cuidar a mi mamá. Y yo la puedo servir y la puedo cuidar y le puedo volver todas esas atenciones que ella tenía conmigo. Ahora yo se las puedo entregar con todo el amor y la puedo tener y compartir con ella, verla todos los días, decirle que la amo todos los días y hablarle. Y luego todo eso que yo como que sentía en mi corazón y que no había compartido con nadie, luego me lo confirma Dios a través de mi Claris, que todo eso fue su voluntad para obrar en nuestra familia, en nuestro hogar, y así ha sido. Y en personas cercanas, en familia, en amigos, de verdad ha sido un testimonio muy grande. Perdón lo extenso, pero quería compartirles esa gran obra que ha hecho Dios en mi familia. Gracias. Un abrazo a todos. Dios los bendiga.